Ok, vamos a empezar. El día de hoy vamos a leer San Lucas, capítulo 11, del versículo 37 al 54, y dice: Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. ¿Ok? ¿Lista? Vamos a empezar. Dice, esto tiene concordancia, fíjate, vienen los 4 evangelios. Viene en Mateo 23 del 1 al 36, en Marcos 12 del 38 al 40 y en Lucas 20 del 45 al 47. O sea, tiene concordancia en este mismo libro, más adelante. Bueno, vamos a empezar a leer. Dice, Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. Versículo 37 dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Fíjate, ¿qué es para ti que un fariseo le rogara? ¿Sí sabes quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes? Los que sabían mucho de Dios. Sí, ellos sabían mucho. Estaban en el templo, ¿no? Ellos sabían mucho sí, estaban en el templo. Leían las escrituras también y pues ellos eran intérpretes, dice, los fariseos y intérpretes de la ley. O sea, ellos leían la ley y la interpretaban y la explicaban a los demás, la leían. Y pues se supone que sabían mucho de las cosas de Dios porque ellos leían las escrituras. Entonces dice que le rogó un fariseo que comiese con él. ¿Rogar qué es? Y le insistió mucho, le rogó. A lo mejor Jesús le dijo pues que no podía o algo, porque aquí dice que le rogó, quiere decir que fue insistente. Dice, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. O sea, Jesús accedió y fue a su casa. Dice 38, el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Y dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapicidad y de maldad. Fíjate, o sea, el fariseo se abocaba tanto a la ley así tal cual estaba escrita, la quería cumplir tal cual, que si él leyó en la ley que se tenía que lavar las manos antes de comer y ve que Jesús no lo hacía, como que se extrañó, dice aquí, o sea, ¿cómo? ¿Por qué no se lava las manos Jesús? Pero mira lo que él le dijo, que ellos limpiaban lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapicidad y de maldad. ¿Qué entiendes tú por eso? Que fingen ser algo, pero ellos son malos. O tal vez no. O sea, muestran ser buenos, pero su corazón es malo. O sea, que a lo mejor quieren ser perfectos, quieren cumplir la ley, pero no, su corazón no tiene amor. O sea, no hay, claro, no hay misericordia. O sea, quieren hacer las cosas perfectas, pero como decía Pablo, no, si no tengo amor no soy nada, nada soy. Decía Pablo, si yo sé hablar en lengua, si yo me sé toda la ley, si yo obedezco en todo, pero no tengo amor, entonces vengo a ser como un metal que resuena, porque estás hable y hable y hable y hable de algo que no cumples o que no lo haces de corazón. Y dice el versículo 40, dice, necios, fíjate, Jesús les dijo necios a los fariseos. O sea, es necedad para Dios una persona así, ese comportamiento. Y entonces les pregunta, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. A ver, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? O sea, el que hizo, o sea, Dios, ¿verdad? El que te creó,
también hizo, o sea, lo de adentro, ¿no? El espíritu, el alma, los sentimientos de la persona, tus pensamientos, o sea, la capacidad de nosotros para pensar, pero claro, tenemos un libre albedrío, pero le está diciendo, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. O sea, sé benevolente con tu prójimo, ten misericordia y entonces no ocupas lavarte las manos, porque ya vas a tener limpio el corazón. Eso es lo que está dando a entender Jesús. Dice versículo 41, pero dad limosna perdón, 42, mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, ellos iban muy puntuales a dejar su diezmo, o sea, todo muy cuadrado, todo muy perfecto, pero tal vez veían a alguien ahí, al prójimo que estaba sufriendo o que necesitaba a lo mejor algo, sí, y no le daban. O sea, es como no me acuerdo, pero era no me acuerdo el nombre, pero era de que no lo ayudaron. El samaritano, sí, el buen samaritano que dijo Jesús, pues ahí lo vio un sacerdote y pasó de largo, lo vio un levita, pasó de largo, pero vino un samaritano y él sí lo ayudó. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que lo que Dios quiere es misericordia, no tratar de ser, ay, o sea, porque sí, hemos escuchado tantas cosas y a veces lastimamos también el corazón de otras personas. O sea, no sé si está fuera de lugar lo que voy a decir, pero me recuerda y es un ejemplo, ¿verdad? De haber escuchado decir, no sé, en alguna predicación ahí en el púlpito, decir, me da coraje, me siento molestia, o sea, de ver que una hermana, a lo mejor no use falda, o lo mejor que se ponga un shorts, o de verla que, no sé, o sea, cosas o que llegas tarde a la iglesia, o cosas que estás tirando piedras de ahí, desde el púlpito. No saben las razones. Y no podemos juzgar, pero aparte es como, bueno, yo sí uso vestido, yo sí llego temprano a la iglesia, yo nunca tomo vino ni en una boda, yo no soy capaz de bailar en una boda, de pararme a bailar el vals, o sea, entonces nos creemos ya bien así bien cuadraditos y somos santísimos y entonces ya volteamos a ver al hermano o a la hermana así como a los demás como que es como este ejemplo, no se lavan las manos. Mira, la hermana se pintó las uñas de Navidad. O sea, ya es un pecado para algunas personas. Ya es un mundanismo haberse decorado o sea, cosas que ya están fuera de lo que es el evangelio, y lo que tenemos que estar enfocados es en la obra del Señor. Por ejemplo, ahorita te comentaba que ayer que andaba en el centro y vi mucha necesidad, que debemos de irnos un día a la semana, eso es lo que debemos de hacer, cada quien, y sin andar publicándolo en el Facebook ni en ningún lado, de que andamos sirviendo al Señor, sino que los ojos del Señor son los que nos deben de importar que nos vean, no andar, o sea, que tu mano izquierda no sepa lo que da tu derecha, tú ve y sirve al Señor, y ve un día a la semana con que vayamos, y a una sola cuadra, vete, agárrate allá en el centro, y te vas a encontrar muchas personas que están enfermos o que están pidiendo, que necesitan. Eso es lo que debemos de hacer, en vez de andar siendo tan religiosos y tan criticones y juzgar y condenar a los demás. Y esto es lo que está diciendo Jesús. O sea, ¿de qué me sirve dar mi diezmo bien puntual? ¿De qué me sirve nunca jamás tomar una gota de vino? ¿De qué me sirve, o sea, si me estoy comiendo a los mismos hermanos de la iglesia y al prójimo? O sea, no es correcto. Bueno, entonces dice, vamos a seguir con la lectura. Dice
Ay de vosotros, fariseos, que amáis. Otra observación que sí te voy a hacer es que dice Jesús, esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, sí debemos de diezmar. No está abolido, a lo que yo entiendo aquí en la palabra de Jesucristo. El mismo Jesucristo dijo, esto debéis de hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, sí debemos de diezmar. Porque si no, diría Jesús, pues no diezme, no lo hagas, nada más sé bueno, o sé misericordioso, pero aquí sí dice, esto era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas de en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Fíjate, ay de vosotros, fariseos, o sea, y fíjate que sí es cierto porque a veces ya no nos damos cuenta de que estamos saliéndonos o de que estamos llegando a eso. Hay que pedirle a Dios que nos ayude mucho a no desviar los ojos de Cristo y de la obra que Dios tiene, el propósito y el ministerio que nos está dando. Porque a veces, mira ahí cuando dice, amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, o sea, que te vean el pastor, por eso quieren estar en las primeras sillas. Una vez alguien me dijo, ¿sabes qué, Jessie? Yo no me daba cuenta, pero te voy a confesar que yo me sentaba a mero adelante porque quería que me viera el pastor y bailaba, danzaba ahí porque yo quería que me viera el pastor y se me olvidó que el que me debe de ver es Cristo. Y a veces pasa eso, que queremos agradarle a los pastores o a los hermanos que te vean y eso no está bien. Debemos de anhelar que nos vea nada más Jesús, que Dios sea el que nos vea y no amar, porque esto ya viene a ser también, bueno, esto también a veces es como una vanagloria, cuando también quieres las salutaciones en las plazas y las primeras sillas, porque quieres que te vea el pastor y otra porque quieres que te reconozcan, ay, mira la hermana, mira el hermano, ay, el ungido, la ungida, o sea, como que es ya perderse en una vanagloria y eso también hay que tener mucho cuidado. En el 44 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Ok, dice, son como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. ¿Qué entiendes tú por esto? ¿Por qué? Porque dice que son hipócritas. O sea, que son como sepulcros que no se ven. ¿Cómo es un sepulcro que no se ve? Un sepulcro es donde entierran a los muertos. O sea, que no se ve, a lo mejor están tapados con tierra o algo así, ¿no? Sí. Y dice, entonces tú imagínate ese sepulcro que no se ve y los hombres andan encima de ese sepulcro y ni siquiera y no lo saben. O sea, andan encima de ellos y no lo saben porque ni siquiera se ve. Es como el agua. ¿Como el agua? Hay agua bajo la tierra. La pisamos y no nos damos cuenta y no que nos hay damos agua cuenta. abajo. Ok. Para la tierra. Bueno, y el 45, hay que pedirle a Dios discernimiento cuando no entendamos algo. Dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. O sea, todavía se atrevió a contestarle a Jesús, ¿verdad? Y él, o sea, imagínate todo esto ahí sentados a la mesa, estaban en la mesa del fariseo que le rogó que entrara a su casa. ¿Y con qué intención lo habrá invitado ese fariseo a Jesús, verdad? Bueno, dice en versículo 46, y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. O sea, y todavía los hay, ¿eh? O sea,
te ponen unas cargas y no puedes, en muchas iglesias, ¿verdad? En la de nosotros no, pero en muchas, y pobre la que use aretes, porque en algunas iglesias les dicen los columpios del diablo a los aretes, que dicen que son pecado. Hay de la que Ajá. se ponía. Sí, claro. Esther, creo que ella también, ella se maquillaba, dice la Biblia. No sé si usaba aretes, pero es por darte Pero un se ejemplo. arreglaba. Pero ponen cargas que, o sea, ya todo es pecado, tomar Si café, fuera pecado, tomar ella coca, no se hubiera maquillado. ajá, ver la tele, meterse al todo es pecado a veces. Y no es eso, o sea, tienes que ser selectivo a lo que te edifique también. Pero vamos a poner un ejemplo, o sea, por ejemplo, mira, este cuchillo que está aquí. Tengo un cuchillo aquí. Bueno, este cuchillo, pues, es un objeto. Yo lo uso, pues, para partir el limón, para, para partir, bueno, una naranja, para partir la comida. Pero puede haber una persona con una mente retorcida que en un momento dado use el mismo cuchillo, lo puede usar para matar a alguien. Entonces, ¿es pecado usar un cuchillo? ¿Tener un cuchillo en la casa? No, depende de la persona. Exacto, o sea, es el uso que tú le des, igual a la tele, igual al internet, igual al TikTok, o sea, a las redes sociales. Eso o sea, Dios ve el corazón. Pero no puedes prohibir todo porque ni tú mismo vas a cumplir la ley. No la podemos ni cumplir. Por eso vino Jesucristo a salvarnos, porque Él era el único perfecto que podía cumplir la ley. Nosotros no podemos cumplirla. Y bueno, dice, ni ellos mismos podían. Dice, ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. Wow. O sea, sí, edificas sus sepulcros, pero sí, los mataron vuestros padres, dice, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, fíjate la sabiduría de Dios, dice, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Porque sí, siempre que venía alguien de parte de Dios, y al mismo Jesucristo, ¿cómo lo crucificamos? Al mismo Juan, a Juan el Bautista, dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Y claro, porque pues fue en esa generación cuando vino Jesús, ¿verdad? A hacer justicia. Y dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. ¿Cuál es la llave de la ciencia? Esto hay que investigarlo. O sea, ¿qué significa? Y bueno, dice el versículo 53, diciéndoles él estas cosas. A ver, bueno, algo que me está llamando aquí la atención. Dice, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. O sea que estaban enseñando mal, entonces. O sea, no porque enseñes letra por letra, como ahorita que estamos leyendo nosotros, a mí me da temor de Dios, porque si lo interpretamos mal, si entendemos mal las cosas, por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. Y dice, bueno, versículo 53, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. O sea, fíjate, en vez de entenderle el mensaje que estaba diciendo Jesús, ellos ¿qué estaban haciendo? Estaban de hipócritas, como dijo Jesús, eran hipócritas,
porque en vez de tomar la palabra de Jesús para bien y para corregir lo que estaban haciendo o entendiendo o enseñando mal, no, ellos seguían en su postura, no, yo estoy bien, él está mal, él está diciendo algo que no, y déjame ver a ver en qué se equivoca para poder acusarlo, para poder casarlo, como dice aquí, para acusarlo, y al final fue lo que hicieron. Pero te fijas, ¿quiénes fueron los que le hicieron la vida imposible a Jesús? Los fariseos, los religiosos, los intérpretes de la ley. Estos fueron los que más le hicieron la vida imposible a Jesús. Nada más estaban viendo a ver en qué se equivocaba para de ahí acusarlo, y querían matarlo, y lo hicieron al final. Entonces, Dios nos libre, y hay que orar y nunca desviarnos, porque ya empezamos a ver a los demás, ay, mira este y aquel. No, o sea, uno mismo, ¿en qué me estoy fallando? Primero tengo mucha viga en mi ojo como para andar viendo la paja del hermano. Y pues si al mismo Jesucristo se lo hicieron, imagínate a nosotros. Bueno, y vamos ya por último a leer la concordancia, donde viene Lucas 20, del 45 al 47. Dice, y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas. Fíjate esto, qué interesante. Y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¡Qué miedo! Fíjate nada más. O sea, nos está diciendo Jesús, guardaos de los escribas. Porque sí, o sea, se creen perfectos, gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas de los sinagogas. Pero ¿cuál es el mandato aquí que dijo Jesús? Guardaos de los escribas, o sea, de los que conocen la ley y la interpretan. ¿Y cómo podremos guardarnos de ellos? ¿Cómo podremos guardarnos? Pues analizando lo que ellos están haciendo y ver lo que hacen, ¿no? O más bien como mejor analizar lo que dice Dios, ¿no? Sí, es lo que y dice. así nosotros hacer lo que diga la Biblia y no como que lo que digan. Digo, claro que dice la palabra que hay que congregarnos, pero también hay que tener mucho cuidado, porque nadie somos perfectos, o sea, nos podemos equivocar, pero tenemos que conocer a Jesús, porque dice en Juan 17, dijo Jesús que esa es la vida eterna, conocer a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Pues por medio de su palabra, ¿verdad? Sí. Mira, aquí tenemos la concordancia de Mateo y aquí viene todavía mucha más enseñanza. Fíjate lo que dice. Dice versículo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, y pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y fíjate esto, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Rabí es maestro. Dice, pero vosotros no queráis que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Fíjate lo que dice. Dice, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. O sea, ¿quién es nuestro maestro? Cristo. Entonces, ¿por qué dijo Jesús, a nadie llaméis maestro? Y fíjate, y en el 9 dice, y no os llaméis Padre, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.
ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. O sea, por ejemplo, yo soy maestra de la escuela, ¿verdad? Soy maestra de kinder. Y ya, ahí soy la maestra, pero aquí yo no soy la maestra de la palabra de Dios. Yo nada más estoy leyendo contigo y estamos escudriñando, tratando de comprender, Somos porque alumnos. yo soy una alumna, muy bien dicho, porque mi maestro pues es Jesús. Y dice que no le llamemos padre a nadie. Es lo mismo que acabo de decir de mí, que soy maestra, pero no soy maestra de la palabra. Igual, por ejemplo, mi papá, yo le digo papá es mi padre biológico aquí en la tierra, pero mi padre celestial, pues es Dios, ¿verdad? Y no le puedo llamar padre a nadie más. Por ejemplo, en otras doctrinas, pues le llaman padre al sacerdote. Y aquí dice Jesús lo prohibió estrictamente, que no le llamemos padre a nadie. Dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno,